Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 238 del Catecismo de la Iglesia Católica. La revelación de Dios como Trinidad. El Padre revelado por el Hijo. La invocación de Dios como Padre es conocida en muchas religiones. La divinidad es con frecuencia considerada como Padre de los dioses y de los hombres. En Israel, Dios es llamado Padre en cuanto Creador del mundo, pues aún más es Padre en razón de la alianza y del don de la ley a Israel, su primogénito. Es llamado también Padre del Rey de Israel. Es muy especialmente el Padre de los pobres, del huérfano y de la viuda, que están bajo su protección amorosa. Al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos: que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente, y que al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Esta ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad, que indica más expresivamente la inminencia de Dios, la intimidad entre Dios y su criatura. El lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana de los padres, que son en cierta manera los primeros representantes de Dios para el hombre. Pero esta experiencia dice también que los padres humanos son falibles y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y de la maternidad. Conviene recordar, entonces, que Dios trasciende la distinción humana de los sexos. No es hombre ni mujer, es Dios. Trasciende también la paternidad y la maternidad humanas. Aunque sea su origen y medida, nadie es padre como lo es Dios. Jesús ha revelado que Dios es Padre, en un sentido nuevo. No lo es solo en cuanto creador. Él es eternamente Padre en relación a su Hijo único, el cual eternamente es Hijo solo en relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por eso, los apóstoles confiesan a Jesús como el Verbo que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios, como la imagen del Dios invisible, como el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia. Después de ellos, siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó en el año 325, en el primer concilio ecuménico de Nicea, que el Hijo es consubstancial al Padre, es decir, un solo Dios con Él. El segundo concilio ecuménico, reunido en Constantinopla en el año 381, conservó esta expresión en su formulación del credo de Nicea y confesó: al Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos,
luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. El decir que Dios es Padre, ¿verdad? El catecismo lo maneja como en diferentes aspectos. Uno, casi muchísimas religiones se refieren a la deidad suprema como el Padre, pero no nos estamos refiriendo en ese término, ¿verdad? Como si fuera el principal Dios es de entre muchos. No. En el pueblo de Israel estaba muy claro que el pueblo de Israel se dirige a Dios como un monoteísta, es decir, el único Dios, y así es como Dios se revela, el único. Y se le adjudica este término Padre por ser el creador de todo cuanto existe, y también, ¿verdad?, por la forma en cómo Dios se ha revelado a través de los profetas, que se da a conocer como el Padre del huérfano, de la viuda, como el Padre de los pobres. Y aquí empezamos a ver una connotación de amor. Este Dios que es Padre busca tener una relación con sus hijos, ¿verdad?, de protección, de cariño. Y también es importante, el catecismo lo subraya, que estamos hablando de Dios. E incluso hay muchos textos que comparan a Dios con el amor de una madre. De tal manera que podemos decir que Dios es Padre y Madre. Claro que sí. Porque el ser humano, nosotros, ¿verdad?, tú y yo, estamos condicionados con nuestro cuerpo físico. Pero al hablar de Dios, Dios no tiene un cuerpo físico. Dios no es ni hombre ni mujer. O sea, Dios está mucho más allá de nuestras concepciones naturales. Dios es Dios. Por eso, sí es lícito pensar en Dios como una madre, como un padre, como alguien que nos ama. Pero no es sino hasta cuando llega Jesús que empieza a revelarnos una nueva forma de dirigirnos a Dios. Es la misma palabra, Padre, pero la relación que Jesús habla o cómo Él utiliza el término Padre ya es más en un sentido personal, en un sentido de filiación de padre e hijo. Y así es como lo atestiguan, ¿verdad?, los apóstoles y los primeros cristianos. No es algo que se inventó en el año 2020. O sea, no, los primeros cristianos así lo recibieron de Jesús. Basta con que leamos el prólogo de San Juan, del Evangelio de San Juan, lee las primeras líneas directamente de tu Biblia y te vas a dar cuenta cómo se expresa esta relación entre el Padre y el Hijo. Que el Hijo ya existía desde siempre, que el Hijo estaba con Dios y que el Hijo era Dios. Entonces la forma en cómo se empieza a manifestar esta relación de Padre e Hijo con Jesús y que nos la enseña a nosotros es única. Es nueva, es trascendente y estamos hablando de una relación filial de padre a hijo. Ya más adelante veremos que nosotros al aceptar a Jesús ya somos como hijos adoptivos de Dios, ¿verdad? Jesús viene a ser nuestro hermano mayor en la fe, viene a ser pues nuestro Señor. Al estar nosotros unidos a Jesús, pues automáticamente también somos hijos de Dios. Pero en este momento entender cómo es esta revelación que el catecismo nos está diciendo. No es el término padre como las religiones paganas lo usan, como una analogía muy simple. No, Dios en el Antiguo Testamento se reveló como padre, ¿verdad? Pero un padre que trasciende, ¿verdad? No es nuestra concepción natural, o sea, Dios no es un padre, en tal caso es el Padre. Porque los padres de aquí de la tierra a veces no son tan padres. Estamos hablando de Dios. Y más específicamente, cuando Jesús nos presenta al Padre, pues Él se presenta como la manifestación de este Dios invisible, de la misericordia patente de Dios. Y en Jesús nosotros vemos una nueva relación. Dios realmente es Padre.